Bueno, mis hermanos, muy buenos días. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Qué bendición verlos, qué bendición estar en este lugar. No en el púlpito, siempre digo, no en el púlpito. Si quieren, tomen asiento, por favor. Sino realmente en la casa de Dios. ¿Cuánto tiempo anduvimos sin Dios? ¿Cuánto tiempo estuvimos lejos de su presencia? Lejos de desear su palabra, lejos de querer estar en una iglesia. Y hoy estamos en una iglesia. Hoy estamos siguiendo sus caminos. ¿Es razón para gozarnos? Hay razón para gozarnos. Bueno, como decía nuestra pastora Rocío, esta es una oportunidad, este es un día especial, ¿sí? Porque es el primer domingo del año, ¿cierto? Primer domingo de 2025. ¿Quiénes tienen expectativas acerca del 2025? Si quieren, levanten su mano. Yo tengo expectativas acerca del 2025. Tengo grandes expectativas acerca del 2025. ¿Por qué tengo grandes expectativas sobre el 2025? Porque el 2024 fue un año muy duro para mí. Fue muy duro para mí. Los que me conocen saben por qué pasé. Saben cómo me fue. ¿Sí? Y aún así el Señor me dio la preciosa bendición de poder servirle, de poder estar al frente del cañón. Pero en medio de toda esa dificultad es difícil ver el norte. Y yo creo que más de uno me entiende. Cuando hay una necesidad económica, es difícil ver con fe. Cuando hay dolor en nuestro cuerpo, es difícil ver con fe. Pero si logramos ver con fe, ahí es donde está en verdad la obra y lo que el Señor buscaba de cada uno de nosotros. Qué dichosos seríamos de que no hubiera pruebas, de que no hubiera dificultad, de que pudiéramos decir somos cristianos y en todo nos va bien, ¿cierto? Eso sería ideal. Mi matrimonio, mi familia, mi economía, mi salud, mi ministerio, todo va viento en popa y no hay dificultades. Pero realmente, ¿en dónde es que aprendemos? ¿Cuál es la escuela? ¿Sí? En medio del desierto. Es en el desierto donde nosotros aprendemos. Y hoy, mis hermanos, quiero que en este empezar de año, mientras que vamos escuchando lo que Dios nos va diciendo, vayamos reflexionando en lo que pasó en este 2024. ¿Cuántas cosas se quedaron sin hacer? ¿Cuántas cosas quedaron pendientes? ¿Cuántas iniciativas tuvimos dentro de una hojita que en enero de 2024 nosotros consagramos? Y que quizás por alguna situación imprevista, fuera de nuestro control, salud, economía, cualquier cosa externa, todas esas cosas se truncaron. Pensemos por un momento en eso. Pensemos en qué quedó pendiente. Llegaron las 12 de la noche del 31 de diciembre de 2024 y me faltó esto. Se me quedó esto sin hacer. Prometí a Dios que me iba a comprometer y no fue el año. Aquella enfermedad que quise que en algún momento fuera sanada, quizás no lo fue. No me volví más juicioso en mis finanzas. Dije a Dios que iba a servir y no estoy sirviendo. Por un segundo pensemos en eso, pero ahora pensemos en que este es un nuevo año. Y por ser un nuevo año, es un nuevo año de oportunidad. 2025 tiene una nueva oportunidad implícita dentro de él para que nosotros podamos hacer las cosas bien, para que nosotros podamos
darle la gloria a Dios a través de lo que hagamos y logremos. ¿Qué sacamos con llegar y tener una cantidad, una baraja de posibilidades aprovechadas, pero sin Dios? La palabra de Dios nos dice en Juan 15, 4 al 5, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid. Y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Con esto en mente, es bueno que tomemos un tiempo para reflexionar acerca de estas expectativas que tenemos para el nuevo año 2025 y la forma en la que nosotros lo vamos a enfrentar. ¿Qué les parece si iniciamos este tiempo en oración? ¿Tenemos expectativas? Qué bueno sería poner esas expectativas en las manos de Dios, ¿cierto? Ustedes están pensando en este momento en algo que quieren hacer. ¿Quiénes están estudiando? ¿Quiénes quieren culminar ese estudio con éxito? ¿Quiénes están ahorrando para algo que quieren lograr en este 2025? ¿Quiénes quieren que Dios ponga las manos en esos ahorros para que eso se dé como tiene que darse? ¿Quién quiere servir al Señor en este año? Pongamos esas expectativas en las manos de Dios. Amado Señor y Padre Celestial, en este nuevo 2025, te damos gracias porque este año es una nueva oportunidad de hacer las cosas bien. Dices en tu palabra, Señor, que si estamos desconectados de ti, nada podremos hacer. Pero que si estamos conectados a ti, daremos mucho fruto. Hoy esas expectativas que esperamos que fructifiquen, las ponemos en tus manos. Y te pedimos, Dios, que tomes el control de ellas. Y que esos planes, como tus planes, que son de bien y no de mal, Padre Santo, fructifiquen para bien. Fructifiquen para el bien propio, fructifiquen para el bien de nuestra familia y fructifiquen para el bien de los que nos rodean. Amado Dios, como iglesia ponemos nuestras expectativas en tus manos y te pedimos que obres en ellas en este año. Que nada se nos quede sin hacer, Señor. Padre Santo, en este momento sabemos que tú nos vas a hablar. Sabemos que tú nos vas a bendecir con una preciosa palabra que tienes para este precioso inicio de año. Y te pedimos que nos hables. Yo soy el vaso, yo soy el canal, yo soy el instrumento. Padre Santo, pero tú eres el agua viva. Inúndanos con esa agua viva. Inúndanos de ti. Háblanos y que esta palabra no se quede ahí olvidada, sino que dé fruto, Señor, y se haga realidad en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Cuando pensamos en nuevos comienzos, cuando pensamos en hacer las cosas bien, nosotros podemos pensar en varios ejemplos, en varias personas que hicieron las cosas bien. Y quizás no empezaron bien. Y a mí se me viene a la cabeza un nombre: Pablo. ¿Pablo empezó bien? Ciertamente no empezó bien, ¿sí? Quizás él nació en el pueblo escogido de Dios, ¿cierto? Quizás él nació como judío. Quizás él fue un hombre estudioso, un hombre muy preparado, muy capacitado para ser un hombre de iglesia, para ser un hombre religioso. Pero cuando vienen los planes de Dios y muestran que hay algo diferente, hay algo más que mostrar, aparte de solo una ley, ahí Pablo entra en contienda. ¿En contienda contra quién? Contra Jesús. ¿Empezó mal?
totalmente empezó mal. Porque cuando él ve que viene y entra en escena de la historia el Salvador del mundo, sin reconocerlo así, porque él no sabía, ¿sí? Contra todo lo que se llamara Jesús, él se levanta y pelea y lucha contra ello. Pero luego, él llega a tal punto de transformación de su vida por causa de ese mismo Jesús al que perseguía, que su vida cambia, se transforma. Tuvo un principio como no era, pero pudo tener el final que realmente él necesitaba y que Dios quería para él. Dice la palabra de Dios en el libro de Filipenses, en el capítulo 3, 12 al 14. Para los que están anotando, el tema de hoy se llama 2025, una nueva oportunidad. Filipenses 3, 12 al 14. En la versión de la nueva traducción viviente, dice desde el versículo 12, no quiero decir que ya haya logrado estas cosas, ni que ya haya alcanzado la perfección, pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección, para la cual Jesús primeramente me hizo suyo. No, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante, y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Amén. A través de Filipenses, de esta cita, el Señor nos muestra la forma en la que deberíamos enfrentar todo aquello que se nos pone por delante. En este momento, quizás 2024 no fue un buen año. De pronto fue un año de mucho dolor, fue un año de mucho padecimiento. Para otros quizás fue un año de mucha victoria, ¿sí? Pero 2025, ¿cómo se presenta para la persona a la que 2024 fue difícil? Como un reto, ¿cierto? Como algo que nosotros tenemos que enfrentar y contra lo que tenemos que ponernos en pie y enfrentarlo. Lo que nos enseña esta cita, en primera instancia, es que debemos reconocer nuestra situación actual. El versículo 12 en su primera parte dice, no quiero decir que ya haya logrado estas cosas, ni que ya haya alcanzado la perfección. ¿Qué era lo que estaba reconociendo Pablo en ese momento? Que efectivamente, a pesar de que él ya estaba en los caminos de Dios, él no había logrado ser perfecto. Que él, a pesar de que anhelaba ser perfecto, no lo había logrado. Quizás nosotros al día de hoy queremos ser mejores esposos, los hombres. Los hombres, ¿cierto? Queremos ser mejores esposos. Las esposas, de pronto queremos ser mejores esposas. Amén. ¿Sí? Los hijos, de pronto queremos ser mejores hijos. Los estudiantes, de pronto queremos ser mejores estudiantes. Los que trabajamos, queremos ser mejores trabajadores. Pero quizás hoy, si nos preguntaran así en un ambiente de confianza, con alguien con el que pudiéramos hablar, de pronto diríamos, no soy el mejor trabajador. Y tampoco soy el mejor esposo. Y tampoco soy la mejor esposa. Y tampoco soy el mejor hijo. A pesar de que he querido hacerlo. A pesar de que mi anhelo es llegar a hacerlo. Pero no lo soy. Así era la actitud de Pablo. Pablo reconocía su situación actual. Sabía que estaba caminando por donde tenía que caminar. Pero sabía que le faltaba. Al día de hoy les pregunto, ustedes, y sin que me contesten,
¿Ustedes creen que están caminando por donde tienen que caminar? ¿Creen que están andando por el buen camino para ser mejores esposos? ¿Creen que están andando por el mejor camino para ser mejores esposas, mejores estudiantes, mejores hijos de Dios, mejores siervos? Es difícil reconocer. Cuando un alcohólico entra dentro de un tratamiento de alcoholismo, lo primero que tiene que hacer para llegar a ese lugar es reconocer que tiene un problema. Es reconocer que efectivamente hay algo que le falta voluntad, que le falta una motivación, que efectivamente el trago para él es un problema. Y lo mismo con todos los vicios, y lo mismo con todas las aficiones, y lo mismo con todos los ídolos que en este momento nosotros tengamos en nuestras vidas. ¿Cómo podemos apartarnos de los ídolos? ¿Cómo podemos apartarnos de el licor, de los vicios, de aquello que nos desvía del camino de Dios? Reconociendo que efectivamente teníamos un problema. Aquí Pablo estaba reconociendo: no estoy andando plenamente en perfección. Pablo decía: no quiero decir que ya haya logrado estas cosas ni que haya alcanzado la perfección. Él estaba efectivamente hablándole al pueblo acerca de cosas que tenían que alcanzar. Pero a pesar de que él lo estaba predicando, a pesar de que él lo estaba enseñando, él decía: y no quiere decir que porque yo aquí esté parado, yo ya lo tenga solucionado. Yo soy como ustedes, decía, pero sé para dónde tengo que ir. Lo primero que hacía era reconocer delante de ellos y para sí mismo que todavía le faltaba. ¿Reconocer qué es? Reconocer es analizar la situación actual en la que estamos, tanto por lo que sucede a nuestro alrededor como por lo que está sucediendo aquí en nuestro interior. En aspectos externos, nosotros ¿qué podríamos tomar en cuenta? ¿Cómo está nuestra situación económica en este momento? Por otro lado, ¿cómo está nuestra salud? ¿Cierto? Y por otro lado, ¿cómo está nuestra relación familiar? ¿Por qué tomé solo esos 3 puntos? Porque son de pronto los que más nos cogen y nos sacuden cuando hay algún tipo de problemática de estas en nuestras vidas. ¿Quién está bien cuando tiene una crisis económica? Es difícil estar bien. Solamente cuando se está agarrado de Dios, uno como que empieza a reconocer: no, el Señor está en control. El Señor está en control. No tuve con qué pagar el recibo de la luz, pero el Señor está en control. Ya el Señor proveerá. ¿Cierto? Qué bonito ver una persona que está en dificultad. De pronto le cuenta esa dificultad a uno y dice: Dios proveerá. ¿Sí? Uno dice: oh, tiene sus ojos puestos donde tiene que ponerlos. Pero ¿qué hay cuando de pronto tenemos un diagnóstico de salud difícil? Y decir: pero el Señor es mi sanador, ¿cierto? Pero el doctor nos acaba de decir que tenemos una enfermedad de difícil curación, o que tiene que pasar por un proceso, o que según los antecedentes es una enfermedad que nos puede matar, ¿cierto? Y ahora, llegar aquí con cara de ponqué a la iglesia, gloria a Dios, los hermanos, toda la cosa, pero resulta que estoy agarrado tenaz en mi casa, con mis hijos, con mi esposa, por algún tipo de situación que estamos viviendo allí. Son aspectos que nos rodean y que ciertamente hacen que de pronto sea más difícil andar y que nos hacen reconocer: todavía me falta, todavía hay cosas que debo solucionar. Ahora, aspectos internos, que son situaciones, digamos, que no van alrededor nuestro, ¿sí? Sino que realmente tengo que manejar de forma personal. ¿Cómo estamos con respecto de los demás? ¿Cómo estás tú con respecto de tu familiar? ¿Alguno? ¿O con todos estoy bien?
con mis amigos, con mis compañeros de trabajo, con mis jefes, con mis vecinos. Con todos estoy bien. Ahora, ¿cómo estamos emocionalmente? ¿Cómo estamos en nuestro interior con respecto de lo que sentimos, de cómo nos sentimos? Aún si servimos, aún si hacemos parte activa de la iglesia, ¿cómo están nuestras emociones? ¿Cómo nos sentimos como para abrir nuestro corazón con alguien más? ¿Será que necesitamos en este momento, si nos ofrecieran la posibilidad en un ambiente de confianza, querer hablar con alguien más y derramar nuestro corazón porque en serio no estamos bien? Y ahora, y lo más importante, ¿cómo estamos espiritualmente? Hay una forma de mantener el fuego ardiendo y es que tenga combustible y que alguien esté pendiente echándole candelita, ¿no? Echándole, soplando. En los almuerzos de este final de año tuve la oportunidad de estar ahí al frente de una batea. Y cuán importante es sople, sople, sople. Pero cuán importante es estarle metiendo leña al fuego. Cuán importante para nuestra vida espiritual es estar abriendo la palabra de Dios. Y no abriéndola del Salmo 91 esperando a que le caiga quién sabe cuánta cantidad de tierra, ¿sí? Sino leyéndola. Leyendo un capítulo, unos versículos a diario. Orar. Asistir a la iglesia. Eso es echarle leña al fuego espiritual que nosotros necesitamos. ¿Cómo estamos? ¿Es difícil reconocer? Amén. ¿Es difícil reconocer? Amén. Entonces, empecemos así como nos enseña Pablo. Reconozcamos que aún nos hace falta y que necesitamos continuar. Segundo, ¿qué nos enseña esta cita? Que debemos tomar la actitud correcta. Ante este reconocer que todavía nos falta, ahora, ¿cuál es la actitud que vamos a tomar? Ya reconocí, me entristecí y no vuelvo a hacer nada. Tengo que actuar. Es necesario actuar. Desde el final del versículo 12 y el versículo 13, pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección. Sé que no la tengo completa, pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección, para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. No, amados míos, no, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. En medio de toda situación, debemos confiar en lo que Dios tiene para con nosotros, sin importar lo que haya pasado. Les voy a contar un poco. El año pasado fue un año especialmente duro para nosotros en la parte de la economía. ¿Por qué? Porque resulta que yo venía en una empresa en la cual yo trabajé durante más de 21 años. Mi jefe muere en diciembre de 2022, pero él me dejó asegurado con un contrato que duró más o menos como año y medio. El 31 de mayo de 2024 me quedo sin trabajo. Y aquella estabilidad económica, ¿para quién es importante la estabilidad económica? En mayo se pierde, se va. Y yo estaba dándole duro al ministerio y estaba firme con todo lo que tenía que ver con el andar con Dios. Pero viene esto y me sacude. Porque resulta que en mi hogar el que venía trabajando era solamente yo.
Mi esposa, obviamente, el trabajo más importante dentro de las casas, y yo creo que eso lo respaldan los hombres, es el hogar. ¿Sí? Porque el hogar es un trabajo. El dedicarse a los hijos, el dedicarse a nosotros, es un trabajo duro que ejercen nuestras mujeres. Pero el trabajo para provisión económica lo tenía solamente yo. Para mí, emocionalmente, por eso hacía tanto énfasis ahorita en lo emocional, para mí eso fue un golpe durísimo, porque ya no podía proveer a la casa. Venía de 20 años donde no me había hecho falta absolutamente nada, donde era solamente golpear la puerta de mi jefe y decirle: jefe, me pasa esto, me pasa esto, me pasa esto. Y gloria a Dios, todo se resolvía. Compramos nuestra casa, obtuvimos un carro, tuve mi moto, tuvimos ascensos, muchísimas cosas pasaron en esos 20 años. Pero la parte económica siempre estuvo resguardada, estuvo bien. Viene este 31 de mayo, un amigo me da la mano para empezar a trabajar, pero cuando me doy cuenta que efectivamente la estabilidad económica ya no era estable, para mí aquí y aquí algo sucedió, algo se rompió. Y fue algo que me impidió incluso mantener firme mi relación con Dios, porque estaba deprimido, porque estaba triste. Hay un caso que yo siempre tomé como, esto es casi ridículo. Elías fue un varón usado por Dios, totalmente usado por Dios. Si nosotros recorremos el libro de Reyes, nos damos cuenta cómo Elías era usado por Dios a tal punto, ¿sí?, que lo que él le pedía a Dios, eso sucedía. ¿Sí? Que si pedía lluvia, venía. Que si pedía que se parara la lluvia, se detenía. Que si pedía fuego sobre grandes ejércitos, sucedía. Que si pedía que bajara fuego sobre la ofrenda, venía. Tenía una conexión directa con Dios. Y se levanta la reina Jezabel y lo amenaza de muerte. Y a pesar de todo lo que él había visto de la mano de Dios en su camino, él teme y huye. Dice la palabra que se metió en camino al desierto durante un día. Imagínense todo lo que uno puede caminar durante un día, huyendo de la presencia de la reina, huyendo de la muerte. Pero él sabía que Dios estaba ahí. ¿Será que acaso Dios no podía hacer algo en contra de la reina? Seguramente. Pero para él en ese momento eso fue crítico. Ustedes dirán: oiga, pero si usted estaba sirviendo a Dios y si usted sabía trabajar, ¿por qué no buscó trabajo en otra cosa? Efectivamente, busqué trabajo en otra cosa. Pero en ese momento mi ánimo estaba quebrado, estaba roto. No sabía qué hacer. Consultaba con las personas de aquí de la iglesia, con los líderes de aquí de la iglesia, con los pastores. Y efectivamente venían con palabras de ánimo, de aliento. Pero no había que me levantara. Ahí comprendía a Elías. Yo decía: pero ¿qué pasa con Elías? Ahí comprendía a Elías. Y Elías, cuando está huyendo de esa situación, el Señor lo alcanza. ¿Y qué es lo primero que hace? Le provee. ¿Cierto? Elías no tuvo que buscar la comida. El Señor le alcanzó y le proveyó. Y aún así, él seguía deprimido. Luego se metió en una cueva y el Señor allí también le alcanzó y volvió y le proveyó. Pero con esa provisión le trajo palabra y le dijo: ¿tú qué haces aquí? Levántate, porque largo camino te resta. Y allí Elías volvió a ver al Señor
como Él es. No en medio de una manifestación sobrenatural, sino en medio de su vida misma, en medio de la quietud, en medio de la calma y la paz que el Señor trae para nosotros. El Señor promete que nos quiere bendecir, promete que nos va a bendecir, pero también promete que vamos a tener aflicción. Y uno dice, oh, qué promesa. Pues sí, pero promete que podemos confiar en Él porque Él ha vencido al mundo. Entonces, mis hermanos, si estamos esperando un caminar con Cristo, un caminar con Dios, en el cual no haya desierto, quizás ese no sea el caminar con Dios. Los que ya han vivido un desierto entienden lo que les estoy diciendo, pero quizás los que no, y no es una advertencia de que les vaya a pasar, sino gócense realmente en que el Señor los ponga a prueba. Gócense en que el Señor les permita vivir eso. ¿Por qué? Porque es Dios el que tiene el control de la situación. Yo escuché esta semana que si nosotros en nuestro camino no nos cruzamos con el diablo, es porque quizás estamos caminando para donde el diablo va. Es necesario que el Señor nos ponga a prueba. Recordemos que las tentaciones vienen de Satanás, pero las pruebas vienen del Señor. Entonces, gocémonos cuando el Señor permite eso. Así como pasó con Elías, que en medio de su depresión, en medio de su tristeza, el Señor le proveyó, así pasó con mi casa. Los que me conocen saben que yo estaba terminando mi carrera como ingeniero civil. Necesitaba 3.680.000 y no los tenía. Bastó con que el Señor pusiera en mi corazón una persona, y esa persona me regaló el dinero. Esa persona me dijo, lo vamos a hacer, y me regaló los 3.680.000. Me dijo, cuente con eso hoy. Y hago una corrección, esa persona no me los regaló. Esa persona me dijo, en el momento en el que podamos los vamos a cambiar por trabajo, ¿vale? Y yo le dije, listo. Pero otra persona se enteró que yo había hecho ese acuerdo con esta persona y dijo, tranquilo. Él fue y habló con esta persona y dijo, yo me encargo de esa deuda. Eso fue lo que hizo el Señor en ese momento. Eso fue lo que hizo Dios en ese momento. Gloria a Dios. Luego, en medio de este desierto, de esa inestabilidad económica, porque tuve que pasar por varios trabajos, ¿sí? Llega el Señor y finalizando este año 2024, permite que a través de un negocio que estaba, realmente yo no tenía en mente, en cuanto a la empresa con la que yo venía trabajando, permite que yo haga un negocio, una transacción con esa empresa y nosotros como familia podamos acabar de pagar la casa que veníamos pagando desde hace tiempo al banco. Eso también es el Señor proveyendo, el Señor dando plata de donde no había, en medio de una inestabilidad económica, que si lo puede hacer, claro que lo puede hacer, Dios lo puede hacer. Y esa fue mi crisis. ¿Cuál es tu crisis? ¿La salud? ¿La estabilidad familiar? ¿La relación con mis padres? ¿La relación con mi esposa? ¿La relación con mi jefe? Dios lo puede hacer. Dios toma lo inestable y lo vuelve estable. Recordemos que el Señor nos habla claramente en su palabra. Bienaventurado el varón, ¿sí?, que puso en Dios su confianza. ¿Por qué? Porque cuando su casa está sembrada sobre la roca, está cimentada sobre la roca, a pesar de que venga esa aflicción, que está por promesa en la palabra, ¿sí?, a pesar de que los
ríos corran, las aguas golpeen la casa no va a caer, porque está sobre la roca. Entonces revisemos ese cimiento. Ahora, ¿cómo puedo fortalecerme en medio de ese desierto? En la Biblia hay más de 7,000 promesas establecidas que están relacionadas con nuestro bienestar. ¿Esto puede generar una mejor actitud en nosotros? Claro que sí. En medio del desierto, algo que puede determinar el éxito de salir de él es la actitud que nosotros tengamos. Pablo había reconocido que le faltaban cosas, pero ¿cuál era la actitud de él? Olvido el pasado, olvido lo que en algún momento me trajo contienda, lo que en algún momento me trajo problema, y me enfoco en lo que está adelante. ¿Cuál es el enfoque de nosotros hoy? 2025. 2025 tiene que ser nuestro enfoque. ¿Y cómo nuestro enfoque va a estar bien? Con nuestros ojos puestos en Jesús. ¿Cómo están nuestros ojos puestos en Jesús? En las promesas que están en su palabra. No hay una fórmula mágica. ¿Quieren sumergirse en una vida de prosperidad? En una vida de calma, de paz, a pesar de que esté cayendo la tormenta, a pesar de que haya dificultad? Enfóquense en las promesas del Señor. Dice la palabra de Dios, Romanos 15:4, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Jeremías 29:11, como nos decía nuestra pastora, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Ahora, algunas citas de aplicación que, digamos, a pesar de que no figuran como promesas, son citas que nos corresponden a nosotros hacer y obrar. Dice Proverbios 17:22, el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Si nosotros tenemos una buena actitud, tengan por seguro que en medio de una enfermedad tendremos más opciones de ser sanos. Tendremos más opciones de que el procedimiento dé frutos. Tendremos más opciones de que en nuestra problemática económica las cosas salgan mejor. Pero si tenemos una actitud negativa, si ciertamente mantenemos un corazón afligido, las cosas no se van a solucionar. El que va a obtener la victoria sobre nosotros va a ser Satanás. Ahora, para cerrar, un tercer punto que tiene que ver con esto que nos enseña Pablo es saber qué es lo que más importa. El final del versículo 13 y el versículo 14 nos dice, y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Pablo estaba hablando de riquezas. Pablo estaba hablando de bienestar general. Pablo estaba hablando de vida eterna. De vida eterna. Pablo estaba enfocado en lo que realmente importaba. Y puede ser que nosotros en este momento para 2025 tengamos muchas cosas en nuestra mente. El emprendimiento, el pago de la casa, el pago de los servicios, el paseo de final de año, el pago de las deudas. ¿Y mi vida eterna dónde está? Eso es lo que más importa. En medio de la reflexión que hacía Pablo al pueblo, estaba diciendo que lo más importante era la vida eterna. Lo más importante es nuestra salvación, porque es en ella en la que debemos continuar nuestra carrera. Este 2025 es una nueva oportunidad para que nuestra vida cambie o para que siga cambiando de la mano de Dios, para lo cual necesitamos tener una mejor calidad de vida interior. ¿Recuerdan que hace
8 días el pastor William nos hablaba acerca de mejorar nuestra calidad de vida interior. Se refería a nuestra conexión con Dios. Recordemos que la palabra nos dice en Mateo 6:33, mas buscad primeramente del reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Ahora, devolvámonos al principio. Las expectativas que tienes sobre 2025 son eternas o se quedan acá. Solo contéstalas. Contéstate para ti mismo. ¿Esas expectativas que tienes para 2025 son eternas? ¿Tienen que ver con tu salvación? Si no, tenemos que replantearlas. Tenemos que replantearlas. Que la expectativa que tienes de 2025 sea mejorar tu relación con Dios. Sea tener una mejor, estable, constante, creciente relación con Dios. ¿Cuántas veces abrimos nuestra Biblia en 2024? Que estas veces sean muchas más. Son 365 oportunidades de abrir nuestra Biblia, de las cuales ya 5 se fueron. ¿Estamos abriendo nuestra Biblia hoy? Amén. Hagámoslo mañana y el resto del año. 365 oportunidades de comunicarnos con Dios a través de la oración. Ya 5 se gastaron, tenemos 360 por delante. ¿Las vamos a aprovechar? Aprovechémoslas. Y créanme, a pesar de las dificultades, a pesar de los desiertos, el Señor nos va a alcanzar, nos va a proveer, nos va a dar, pero siempre y cuando vayamos en el camino que Él tiene para nosotros. Sigamos en el camino de Dios. No negociemos esa salvación. Pongámonos en pie, por favor. $2025 para muchos puede ser un reto. 2025 para muchos puede ser un gigante, un Goliat. Amado Señor y Padre Celestial, en este día, amado Dios, te damos gracias porque ciertamente tú has transformado nuestro lamento en danza. Porque Dios nos permite reconocer que no hay nada mejor que tú en nuestras vidas. Porque en medio de la dificultad, porque en medio del desierto que pudiera haber en ese 2024, siempre estuviste allí, Señor. Siempre nos guardaste, siempre cumpliste tu promesa de que en medio de la dificultad podríamos confiar en ti porque tú habías vencido al mundo. Dios amado, perdónanos si en algún momento nos hemos desconectado de ti. Si en algún momento la pesadumbre, si en algún momento la dificultad, si en algún momento la aflicción nos ha apartado de ti. Pero hoy, Dios, reconocemos que te necesitamos. Reconocemos que no hemos terminado el camino, pero con la mejor actitud, creyendo en tu promesa, creyendo en ti, amado Dios, creyendo en tus palabras y sabiendo que es lo más importante, que es nuestra salvación, todo lo ponemos en tus manos una vez más. Amado Dios, como nos decía nuestra pastora hace un momento, sea este el tiempo ideal de reconsagrar nuestras vidas para ti. Hoy, 5 de enero de 2025, levantamos nuestra mano. Ahí, hermano, ¿dónde estás? Levanta tu mano y reconsagra tu vida al Señor. Y repite conmigo: amado Dios, sin importar cuáles hayan sido mis aciertos o desaciertos, cuánto haya durado mi desierto, si en algún momento caí, si en algún momento fallé, aún en medio del fracaso, aún en medio de la victoria, hoy, amado Dios, reconozco que tú eres lo mejor, que tú eres lo que necesito y que a ti entrego mi vida hoy una vez más, que mi vida te pertenece,
que me has llamado por mi nombre y que no importa cuánto se levante en contra mía, ni en contra de mi familia, mi vida es tuya y la de ellos también. Amado Dios, este 2025 es un año en el que me consagro a ti, en el que te entrego a ti mis expectativas, en el que entrego a ti mis planes, en el que entrego a ti mis necesidades, en el que entrego a ti toda mi vida, Señor, para tu gloria, Dios. En el nombre precioso y poderoso de Jesús. Amén y amén.